Hola, muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida hoy martes 24 de septiembre, transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Weston, nuestro programa Cristo en Casa. Nos puede sintonizar todos los martes a las 8 de la noche a través de nuestra página www.freechapel.net o cristoencasa.com. Le damos las gracias a la familia Corral, a Gonzalo, a María Teresa por tenernos una vez más en su casa. Hoy el tema que estaremos transmitiendo, el título que le hemos dado a este programa es la oración intercesora. Si usted tiene alguna pregunta al final del programa, lo puede hacer fácilmente a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a todos los participantes. Mi nombre es Diego Iribarren y aquí a mi izquierda se encuentra el doctor Corral y nos acompaña el pastor Villalobos y su esposa Giselle, el pastor Alfredo Ramírez y su esposa Farideh. Nos acompaña por allá el señor Daniel Rivas, la señorita Liliana, el señor Ted, Ángel y Elsa. Bienvenidos a todos y le damos el pase a nuestro querido pastor Villalobos para que haga la oración de introducción. Okay, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Estamos una vez más acá tratando, Señor, de llevar tu palabra a todas las casas que nos están sintonizando en este momento, para que toda familia, toda persona que está sintonizándonos, Señor, pueda recibir una palabra de aliento, de instrucción, una palabra de consuelo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, y a todos los que estamos aquí presentes, Señor, para que podamos compartir acerca de este tema tan importante, Señor. Vamos a declarar este lugar un lugar especial con tu presencia, Señor, para que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, y les damos una cordial bienvenida a todos los televidentes que en esta hora están sintonizando Cristo en Casa. El tema de hoy es un tema bien particular y bien interesante, porque hablamos mucho de oración y en algunos capítulos anteriores estuvimos planteando la necesidad de la oración y planteamos cómo en Mateo 7:7 Dios estableció esa clave y esa llave de oro para la oración. Pedid se os dará, llamad se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero ¿qué de las veces cuando uno entra en un tiempo de oración y no es específicamente por uno? Hay una oración privada que se puede decir que es un devocional. Ahí donde tú estás, abres la palabra, lees la palabra, estudias y te pones a orar al Señor personalmente, en lo secreto, y eso podemos considerarlo como el devocional. Pero hay otra clase de oración cuando ya esa oración deja de ser la oración del pedir por uno mismo. Señor, te doy gracias, pero dame, dame y dame. Y de pronto el Espíritu Santo te guía para orar por otras personas. Vamos a mirar en la palabra de Dios, ahí donde tú estás, tenemos una Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19 al 20, nos está hablando la palabra acerca de una oración de uno o dos puestos de acuerdo. Mateo 18, 19, 20 en la Biblia digital de Daniel Rivas dice: En verdad os digo, todo lo que me deis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Precisando en Mateo 18, 19, 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está diciendo que Él va a estar en medio de dos o más personas que se pongan de acuerdo.
Dios va a estar ahí y Dios va a responder cuando nos ponemos de acuerdo sobre algo. Hay mucha gente que pide oración, pastor. Sí, sí, hay mucha gente que está muy necesitada de oración, y si comprendemos que la oración Dios la estableció para que pudiéramos desde el cielo gobernar la tierra, todos tendríamos que tener oración diaria por todas las situaciones que vivimos. Muchas veces no lo hacemos porque desconocemos el poder de la oración y la necesidad que tiene todo ser humano para estar orando. Y principalmente orar los unos por los otros, como dice la palabra, porque a veces puede hacer que yo esté en una situación de depresión o de desconsuelo, algo que me tiene prácticamente detenido en mi actuar, y entonces necesito que mis hermanos, los que están en Cristo, oren por mí para que pueda yo reponerme de esas situaciones. Y eso es de agradecer, hermano, porque nosotros sabemos que todos nos necesitamos los unos a los otros. Es muy importante ver ese segundo nivel en la oración. Cuando a veces uno pide y uno sabe que recibe, y a veces Dios da, porque Él sabe qué cosa tenemos necesidad. Sin embargo, hay momentos en los que, por ejemplo, un paciente dice: no tengo ganas ni de orar, estoy en un punto de desánimo. Entonces, en ese momento es necesario la oración de otros hermanos por cada uno de nosotros. Es una oración que se puede decir oración intercesora en el buen sentido. Sabemos que el intercesor es el Señor Jesús, pero una oración en la que el Espíritu Santo le coloca la carga de orar a alguien por uno. Yo he visto circunstancias en las que hay gente que dice: he estado orando por ti, y preciso en ese tiempo estaba pasando circunstancias difíciles. De la misma manera, desde el pastorado, el Señor a veces dice: ora por este, ora por ella, ora por este joven, llama a este. Como que el Espíritu Santo es el que coloca esa carga para ser intercesores. Pero hay un primer paso para entrar en esa dimensión. Y el primer paso, lo dice Mateo 18:19, es: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre algo. Es un principio que es una clave, que es un acuerdo. ¿Qué podemos decir que sea un acuerdo, Gonzalo? ¿Qué es un acuerdo para ti? Un acuerdo es cuando se ponen de mutuo acuerdo en algo, llegan a una conclusión y se hablan entre dos personas, Sí. ¿no? Y se ponen de acuerdo en algo que vamos a hacer. Sí, ponerse de acuerdo es hablar el mismo idioma, ponerse de acuerdo es presentar la misma intención, ponerse de acuerdo es caminar para el mismo lado. En los hogares es muy importante el acuerdo entre los esposos. Si un esposo pide por una cosa y la esposa pide por otra, no sabemos si están pidiendo cosas diferentes para el mismo tiempo. Por eso es importante que aún en los hogares las personas se pongan de acuerdo. Y de pronto no tenemos la esposa o el esposo ahí o el hijo ahí, pero podemos buscar una persona que tú sepas que es alguien espiritual y le vas a decir: pongámonos de acuerdo para orar. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto no oramos en el mismo momento, oramos en horas diferentes, pero oramos por lo mismo y al mismo Dios. Entonces, el principio del acuerdo va a determinar que Dios haga, porque dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre algo, será hecho. ¿Qué quiere decir el será hecho asociado con esa frase que el pastor mencionó al comienzo de gobernar la tierra desde el cielo? Sí, es importante la planificación aún en la oración, porque cuando se va a orar por varias cosas, uno tiene que saber en qué orden se van a llevar para que cada uno vaya siguiendo la oración acorde. No hay nada más espantoso que entrar en un grupo de intercesión donde todo el mundo está orando por cosas diferentes. Uno está orando por la familia, otro está orando por el vecino, otro está orando por... ¿verdad? Entonces, como Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, yo me imagino que cuando a Dios le llegan todas esas oraciones en desorden, es lo que hace que se echa para atrás esperando a ver cuál es la petición que me están haciendo, porque no la entiendo.
Por supuesto que Él siendo Dios, Él puede hacer las cosas a su manera, pero Dios mismo ha establecido normas para poder Él actuar sobre las personas que estamos en la tierra. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo para que nos organice, nos ordene, para que nosotros podamos pedir por unidad, por el tema que estamos tratando. Si estamos orando por algo específico, que no nos andemos por otros lados, porque eso lo que hace es confundir más bien, es organizar. Acuérdense que la oración no tiene que ser muy desorganizada, muy amplia, muy elaborada. El Señor entiende las cosas sencillas, y entre más sencillo oremos, más fácil se nos hace orar por un mismo tema. Dice, cuando Pedro estaba en la cárcel, estaban en una casa orando todos unidos porque él saliera de la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Abrió las puertas, se rompieron las cadenas, los guardianes no lo vieron, y de repente él llega y toca la puerta donde estaban orando. Ya llegué. Y no creían. Y no creían, dice, la muchacha salió corriendo a avisar que ahí estaba Pedro y nadie sabía quién era. Ni siquiera abrió la puerta. Se asustó. Y así pasa cuando Dios trae esas respuestas imprevistas a las oraciones. Primer paso entonces, una oración puesta de acuerdo entre varias personas, dos o más puestos de acuerdo, congregados, es decir, puestos, porque si están congregados, ahí estará el Señor. Y esa petición debe ser una petición con la certeza de que ya está concedida. Porque si está en línea con la palabra de Dios, con el propósito de Dios, entenderemos que esas peticiones ya están concedidas. Es importante retomar un poquito, quiero hacer énfasis en eso, pastor, en lo que sucede cuando el pueblo de Dios ora, cuando dos o más se ponen de acuerdo. Porque en el mundo natural parece que no está sucediendo nada, pero la verdad es que las cosas suceden primero en lo espiritual y luego las vemos en el mundo natural. Aun cuando ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz, el ejercicio de esa autoridad en Cristo va a expresarse a través de las bendiciones que vienen como fruto de una oración. Porque el Señor dijo, pedid y se os dará. Es decir, aun cuando Dios ya sabe que necesitamos, Él necesita que nosotros expresemos nuestra confianza y nuestra dependencia de Él pidiendo, sabiendo que si pedimos, recibimos. Y aún aquí en el mundo natural, cuando vamos a personas y les pedimos cosas, pues estamos también recibiendo porque pedimos. Y cuando vamos a buscar cosas o circunstancias, si se necesita un empleo y se le pide a Dios, pero hay que ir a buscarlo también, hay que ir, eso va a mostrar una acción, el actuar sobre lo que nosotros estamos creyendo. La oración intercesora puede mucho. Necesitamos buscar aliados para la oración, aliados no solo en el hogar, aliados entre los amigos, aliados a nivel de la iglesia. Para orar específicamente por algo, nos colocamos de acuerdo. Nosotros tuvimos un tiempo en el ministerio que la gente llamaba mucho, y especialmente cuando se abrían los micrófonos en la radio a medianoche. Ahí te va a llamar desde la persona que está triste, deprimida, el que no puede dormir, el que ha estado pensando incluso en hacer cosas contra su vida, el que está en abandono, el que está en rechazo, y comenzamos a orar y amanecíamos en una estación de radio solo orando para que Dios trajera respuestas. Hasta que el Señor nos trajo esta revelación sencilla, y la revelación sencilla es que hay que colocarnos de acuerdo, porque cuando la gente colgaba el teléfono, uno no sabía qué había pasado. Uno confía que lo que sucede, Dios ya operó, pero el ponerse de acuerdo implicaba que nosotros cerramos el programa y seguíamos intercediendo por esas personas. Y después empezamos a ver testimonios, a escuchar testimonios acerca de personas que dicen, yo me puse de acuerdo para orar y vino la respuesta. Hoy quizás podemos, si tú tienes una necesidad ahí donde tú estás,
o nosotros aquí tenemos alguna necesidad, podemos ponernos de acuerdo sobre algo y será hecho. Por ejemplo, en el comienzo estábamos puestos de acuerdo en que pudiese estar con nosotros pronto la presentadora de este espacio, María Teresa. Hoy María Teresa nos está saludando ya y estábamos puestos de acuerdo también, queríamos ver a Cecilia y ya llegó del aeropuerto y le damos la bienvenida a Cecilia, a su casa y a su familia en Cristo. ¿Cuál entonces es la diferencia entre hacer un devocional y interceder por otros, pastor? Cuando uno hace un devocional, uno está en la intimidad con Dios y está tratando de lograr esa relación para poder orar por las cosas que uno necesita, por las cosas que uno está viviendo. Hay muchas cosas que no se las manifestamos a nadie, pero que estamos viviendo en lo interno. Hablaba con Ángel hoy en la tarde de todas las situaciones penosas que está viviendo cada persona en lo profundo de su ser, que no se lo comunica a su esposa, que no se lo comunica a su esposo, que los hijos no lo saben, pero que están ahí haciendo un vacío y una necesidad en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, y de la necesidad de comunicarse con Dios para llenar eso. Eso se hace en el devocional, en lo privado, pero cuando ya uno pasa esa etapa, viene una segunda etapa en donde ya uno puede sacar su lista de oración y orar por la enfermedad del que está sufriendo por allá, el otro que necesita documentos legales, el otro que su padre o su madre están enfermos en su país de origen, y empieza a sacar uno la lista para orar por otros, por las necesidades de las otras personas. Esa es la parte de la oración de intercesión. Muy importante, pastor. Vamos a ir al libro del Éxodo. Le voy a pedir a la pastora Giselle. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13. Aquí vamos a ver una situación en la que Moisés está asumiendo una guerra contra los amalecitas. Y el resultado de esa guerra depende de la ayuda de las personas que están alrededor. Por más espirituales que seamos, no podemos pensar que no necesitamos de los demás. Y Moisés en el libro de Éxodo 17, del 8 al 13, nos presenta una situación específica. Es esa cita en la que los brazos de Moisés eran levantados. Cuando esos brazos son levantados, entonces el pueblo de Israel iba venciendo, pero cuando los brazos bajaban, también la guerra se iba perdiendo. Israel perdía la guerra, lo que quiere decir que necesitamos del cuerpo, necesitamos de los demás para que la oración intercesora también produzca efectos que se producen en los cielos, pero que se ven en la tierra. Tenemos la cita. Guerra con Amalek, dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Muchas gracias. Se necesita de la ayuda del trabajo en equipo. En el liderazgo se necesita de un trabajo en equipo en el que mutuamente
se levanten las manos de los líderes porque hay peligros en el cansancio. Y Moisés estaba cansado y tuvieron entonces que levantar las manos, y cuando ya no las podía sostener, sostenerlas con madera para poder prevalecer en la guerra. Lo que quiere decir que hay beneficios de orar juntos, hay beneficios de trabajar juntos, y un primer beneficio que vamos a plantear en esta noche es que nos ayuda a resistir al enemigo. Aquí, en este caso, Josué fue a la guerra. Moisés levantaba, Josué estaba en el campo de batalla, Moisés estaba en la retaguardia, pero cuando levantaba los brazos, cuando uno levanta los brazos para interceder y para orar por otros, en el mundo espiritual se están produciendo cambios que se ven en el mundo natural, lo vemos en esta palabra. ¿Qué podemos decir acerca de esto, Farides? Que cuando nos unimos en oración podemos resistir al enemigo. Me llama la atención este capítulo porque cada persona tenía una posición en la guerra de acuerdo a cómo se iba a desarrollar. Josué estaba estableciendo una guerra física contra el pueblo de Amalek. Sí. Muchos podemos tener esa posición física aquí en la tierra para poder interceder y establecer las peticiones en lo natural. Pero Moisés estaba en lo alto y estaba con las manos levantadas y estaba en una posición espiritual, o sea, en una posición de intercesión o de oración de intercesión a favor del pueblo de Israel. Entonces, habemos personas dentro del cuerpo de Cristo que en la unidad de la oración, unas personas físicamente pueden estar en la parte natural haciendo una posición que se necesita en el cuerpo, pero existen otras personas que tienen que estar en el lugar alto, en la presencia del Señor, para que eso se pueda reflejar en la parte física, como cuando se reflejó en la guerra con Josué, que Josué ganó. Pero aún el hombre, Moisés, cuando estaba en el altar, o allá arriba con las manos elevadas, y en su función espiritual, que es una función de desgaste tanto físico como espiritual, necesitó la ayuda de dos personas que fueron Ur, y Ur ayudaron a mantenerse en esa posición arriba espiritualmente en la unidad con Dios para que el pueblo pueda ganar la batalla. En nuestra iglesia también tenemos esas posiciones. Tenemos la posición de un líder que está dando la batalla en el espíritu, en el altar con el Señor, pero existe el lugar de la oración del pueblo también, pidiendo para que realmente la iglesia de Cristo establezca la unidad y se conforme ese cuerpo de Cristo en la unidad de Él, para que pueda ser restaurado lo que Dios quiere que sea restaurado en su iglesia. Entonces es súper importante esto, porque cuando nosotros tenemos en cuenta la posición que nosotros tenemos en el Señor, en la oración, en la parte espiritual y aún en nuestro trabajo natural, las cosas, como dice Mateo, se van a dar en el Señor. Muchas gracias. Quiere decir que hay dos campos de batalla, un campo arriba en oración y un campo natural. Vas por un empleo, vas en lo natural, tus hijos van a la escuela, van en lo natural, pero tú como padre estás en lo espiritual, cubriendo ese caminar de los hijos. Quiero ilustrar esto con un ejemplo. Daniel es esposo y padre, y a través de su vivencia en Cristo, le ha tocado ver cómo el enemigo retrocede en circunstancias relacionadas, por ejemplo, con tu casa, por tus hijos, y cómo eso ha sido fruto también de tu oración como Moisés. Porque los esposos, los padres, son llamados a ser los Moisés de su casa, los reyes y sacerdotes. ¿Cómo ha sido eso, Daniel? Sí, muy interesante. Sobre todo, hay un punto que quisiera remarcar para la mayoría de televidentes que son padres. Es muy importante que cuando uno ore o interceda, sea en presencia de los hijos, si es posible. Creo que no hay ninguna enseñanza mejor que uno pueda darle a los hijos que esa. Que ellos vean que cuando uno tiene algún
una situación, alguna duda, algún pedido de protección para ellos mismos. Ya por ejemplo mis hijas me llaman y me dicen, papi, tengo un examen a tal hora, vamos a orar. Nos ponemos en cadena y oramos, con la de Gainesville oramos. Te digo yo que esa parte es muy importante porque anteriormente lo hacíamos mi esposa y yo en la soledad, nosotros dos. Después nos dimos cuenta el valor y la importancia, ¿no? Así ellos les va quedando el ejemplo y se cumple con la premisa de que donde dos o más personas estén orando en tu nombre, ahí estará el Señor. Eso les queda a ellos muy, muy, muy claro. Y los resultados no se hacen esperar. De verdad que ellos ven resultados y como ven resultados, por eso es que dicen, papi, mañana tengo tal evento, vamos a orar. Papi, mañana tengo tal presentación. Entonces, ese puntico, pues, yo quiero a los padres y a los que van a ser los futuros padres, no perderlo de vista. Tiene una importancia capital para la formación del hogar. Gracias, pastor. No, gracias a usted. Y sabemos que estos testimonios son muy valiosos. No es solo decir oremos, es dar el ejemplo. Tenemos que ser llamados a ser ejemplos, porque entonces así otros van a orar y la enseñanza es más por el ejemplo que por las palabras. Y en eso lo felicito. Quiero preguntarle a María Teresa, hoy estamos en su casa muy contentos, en la casa estudio de... Yo feliz de que estén aquí también. Muy contentos de estar aquí. Sabemos que la oración intercesora, la oración por otros trae bendición. También cuando oramos traemos la presencia de Dios a nuestra casa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Por varios capítulos hemos estado aquí en tu casa. ¿Has visto cambios que se han producido como fruto de la oración? Pues, pastor, yo creo que estamos ahorita en un mundo tan atacado por el enemigo que yo creo que todo el mundo vive a base de la oración. Porque el solo hecho de que cuando los hijos de uno salen por la noche y bueno, ellos dicen van a una fiesta pero sucede que la fiesta es en Miami, no es aquí. El solo hecho de montarse a un carro y viajar hasta allá y de nuevo volver, ya eso ya implica que uno tiene que cubrirlos con la sangre porque hay tanto peligro allá afuera. Y con todo lo que nosotros tenemos aquí, el diario vivir, el presupuesto del mes, la renta de la casa, para todo necesitamos de una oración y es respondida. A nosotros siempre nos da resultado. A veces no llega en su momento, pero llega después. Eso es muy importante. Y siempre como Obed-Edom llevó la presencia de Dios a su casa y todo en su casa fue prosperado. Y tenemos testimonios no solo aquí, sino en otros hogares donde hemos ido de manera sencilla a orar, cómo la mano del Señor se extiende y cómo se desata la bendición para esos hogares. Pastor Villalobos, ¿por qué la oración puestos de acuerdo consolida las conexiones en las relaciones personales? Claro, porque para ponerse de acuerdo tiene que haber una comunicación. Sí, claro. La palabra de Dios dice que dos son mejor que uno y que tres hacen que nada pueda doblegarse. El tercero es el Señor. Y también hay un pasaje en los Salmos que dice que 1000 hacen correr, que uno hace correr a 1000, pero que dos hacen correr a 10,000. Eso nos da una señal de que en la comunicación, en la agrupación, en la unidad está la fuerza. Y no solamente se duplica, o sea, de 1 a 2 no hay una duplicación, hay una multiplicación enorme en la fuerza y en la respuesta de parte de Dios. Por eso es que es importante ponernos de acuerdo y estar unánimes, unidos, orando siempre por las necesidades de todos. Así es, la oración nos conecta con otras personas. Giselle, si nosotros escuchamos orar a alguien, ya uno puede conocer más a esa persona. A mí me ha pasado, cuando yo escucho orar a alguien, como que conozco más a esa persona. ¿Le ha pasado a usted lo mismo? Sí, claro, tal es su corazón, tal es el de lo que hay en el corazón habla en la boca. Eso yo lo tengo bien claro.
Pero nosotros estamos hablando de la oración intercesora. Yo creo que a las personas les gustaría saber qué es un intercesor. Porque la gente no sabe esa palabra tan rara, bueno, interceder, que el intercesor es aquella persona que se pone en los zapatos de la persona que está, o sea, el intercesor va a tomar el lugar de otra persona, es ponerse en los zapatos para suplicar, para defender un caso, para defender una situación ante Dios. Ese es el intercesor. O sea, el intercesor más que todo va a pedir a favor nuestro. Eso es un intercesor. Y todos podemos ser intercesores. Todos podemos serlo. El Espíritu Santo inquieta para que oremos unos por otros. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos ni qué orar, ni cómo orar, ni por nosotros, ni por otra persona. Ay, te pido oración, y uno dice, pero ¿cómo oro? ¿Qué le digo? ¿Qué? Señor. Entonces uno dice que sea hecha, hay cosas básicas, que sea hecha la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en esa vida. Que el plan de Dios se cumpla, que el propósito de Dios sea establecido en esa vida. Que Dios abra las puertas que tiene que abrir y cierre las que tiene que cerrar en esa vida o en esa familia. Pero sobre todo que ese plan de Dios sea cumplido en esa persona que tiene una necesidad. Pero cuando te conectas con el Espíritu Santo, ahí mismo Él te coloca las palabras. Resultas pidiendo por gente que ni conoces, resultas pidiendo por personas que apenas ves o que ni ves, y estás intercediendo por ellas en una oración intercesora, entendiendo que nuestro intercesor es el Señor Jesucristo y que Él va a estar ahí delante del Padre intercediendo. Pero nosotros lo que hacemos es reclamar esas promesas a través de la oración intercesora. Otra pregunta que, perdón. Lo que quería decir es que a veces uno ni se imagina qué persona le va a pedir que ore por ella. Sí. Porque yo, por ejemplo, ahora recibí un mensaje hace unos días de una amiga que vive en Ecuador, pero a los 10 años, y ahora me mandó un mensaje y me dijo, ore por mí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Que no solamente ore por mí. O sea, hay personas que no les gusta decir, Que ni dicen. No dice. la necesidad que tienen, pero simplemente dice, ore por mí. Esa parte era la que decía yo, no es muy importante, porque también el televidente está diciendo en qué momento debo yo utilizar la intercesión. Hay un claro ejemplo, cuando la persona no está físicamente al lado de uno, cuando la persona está en un lecho de muerte donde no puede orar por sí misma, inclusive cuando las personas aún ni siquiera son creyentes y uno está intercediendo para que esa persona conozca al Señor, se acerque al Señor o tenga algún contacto o relación con el Señor. Es un momento donde la intercesión es la herramienta que nos dejó el Espíritu Santo acá. Jesús. Ajá. Es importante entonces también ubicar personas del entorno a las que se les pueda pedir oración. Que son las cadenas de oración, ¿no? Sí, que son como esas asociaciones de oración, porque la gente que no ora, uno para qué le pide oración. Hay gente que tiene el don de intercesión, hay gente que no tiene el don de intercesión. La persona que tiene el don de intercesión tiene la facilidad de orar por horas, tiene la facilidad de no cansarse y le sale la oración, le brota de su espíritu. Es como un don especial. Hay gente que, yo creo en eso, que hay gente que tiene un don de intercesión. Es un llamado de Dios Sí. a interceder por otros, a levantar oraciones que interceden a favor de otros. Y hay gente que no ora, porque cuando uno ora por otros, otros oran por uno. Y dice que uno es doblemente bendecido, porque si uno va a la presencia del Señor, ha pedido lo de uno, pero va a pedirle lo de los otros, cuando le responde a los otros también pasa por ahí y le da lo de uno. O sea, somos doblemente bendecidos las personas que tomamos la carga de oración por otros. Es muy importante esto, la oración
cambia circunstancias. La oración produce los milagros. La oración activa la fe. La oración reconcilia y la oración también trae respuestas. Diego ha recibido respuesta de parte del Señor después de una oración intercesora. Sí, definitivamente he recibido respuesta por la intercesión de otros y también me he convencido personalmente de lo importante que es la oración y he visto los resultados también cuando por alguna circunstancia me desconecto y dejo de orar. Definitivamente, personalmente, y en estos días lo conversaba con Ted y discutíamos el tema de la oración y definitivamente la oración es el canal de comunicación que nos va a permitir ese enlace o esa conexión directa con nuestro Señor Jesucristo y el no hacerlo también pues va a crear una distancia y va a crear obviamente un silencio por parte del Señor. Entonces definitivamente sí he recibido intercesión, gracias a Dios, en muchas situaciones. Y tienes una intercesora fuerte, tu mamá. Sí, también mi querida hermana Irene también. Tu hermana. Y realmente, agregando un poco lo que decía la pastora Giselle, yo pienso que a los que tienen ese don de intercesión son como la infantería de marina de la iglesia. Realmente son los que van adelante como escudos protectores, porque a veces nos encontramos en situaciones donde estamos tan desviados del camino por alguna circunstancia que estemos pasando y son los intercesores los que nos escudan y nos protegen y mientras nosotros nos ponemos de pie nuevamente o nos recuperamos, nos metemos de regreso al camino. Entonces, una bendición el tener un cuerpo intercesor en la iglesia, definitivamente. Es muy importante el tema de la oración y el tema de interceder. Y qué importante es poder interceder antes de tomar decisiones. Porque a veces la gente tiene la tendencia a tomar las decisiones y después a orar. Y entonces, Señor, sácame de aquí, pero cuando te fuiste a meter en la decisión, no le preguntaste al Señor. Dios no te dio permiso. Y Dios de pronto no estaba en el plan de Dios que tomaras esa decisión. Y hay algunos desiertos que pueden venir a causa de nuestras propias decisiones. Qué importante es entonces cuando tomamos decisiones, cuando tenemos planes, sueños y planes, poderlos colocar en las manos del Señor. Eso tiene que ver con el totalmente de acuerdo con el Señor. Porque cuando lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo nosotros en la oración es qué es lo que quiere el Señor con nosotros. O el acuerdo que Dios tiene para con nosotros y poder seguir ese acuerdo en nuestras vidas. Y será hecho como dice la palabra. Pero muchas veces nosotros oramos y ni siquiera estamos con el acuerdo de Dios, sino con el acuerdo de nosotros mismos, nuestros planes y nuestras ideas. Cuando entramos en la intimidad con el Señor en la oración, eso tiene que ver con el acuerdo que tenemos al entrar en la oración con Dios y qué es lo que Dios quiere para con nosotros, aun cuando intercedemos por las otras personas y nos piden oración, nosotros también tenemos que preguntarle a Dios y ponernos de acuerdo qué es lo que el Señor desea para con las personas que nos están pidiendo oración, para con el sitio donde estamos establecidos o para las cosas cotidianas de la vida, porque Dios tiene que estar de acuerdo con nosotros en lo que pedimos para que las cosas sean hechas. Entonces es importante eso. Sí, el primer acuerdo, si dos o más se pusiesen de acuerdo sobre algo, será hecho. Qué bueno preguntarle a Dios y ponernos de acuerdo con Dios. Y para eso está la palabra. Y vamos a revisar Juan 17 en el libro de Juan, capítulo 17, en los versículos 20 al 22, encontramos una confirmación de este comentario, de que hay que ponerse de acuerdo primero con Dios para ver resultados. Porque si no estamos de acuerdo, entonces no vamos a poder ver la respuesta. Capítulo 17 de Juan, versículo 20 al 22, estas Biblias digitales ultra rápidas. ¿Cuál está lista? Diego, ¿qué dice?
Sí, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, le he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Qué importante alinearse a la voluntad de Dios y ponerse de acuerdo con el Señor. Somos uno en Cristo. Somos uno, como la canción. Jesús en el Padre, el Espíritu de Dios en Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros en Cristo y Cristo en el Padre, uno. Alineados por la palabra de Dios, podremos entonces tener respuestas a la oración intercesora. Aquí entramos en un tema bien interesante, pastor, y es que a veces la gente pide, pero pide mal. Sí, correcto. ¿Cómo pedir bien? Sí, una de las cosas que primero hay que orar es pedir la voluntad de Dios, para que en base a esa voluntad de Dios nosotros podamos pedir bien. Y siempre hago énfasis en que voluntad de Dios se divide en dos. Una es lo que ya está escrita en la palabra, la cual está bien clarita, y ahí sí que no hay que orar mucho ni aclarar mucho, sino conocer la palabra. Sí. Y lo segundo es lo que no está escrito, que es lo que Dios tiene como propósito para mí, para que yo pueda caminar en lo que Dios quiere que yo camine. Y esa parte es la que requiere una mayor constancia, una mayor permanencia, una mayor comunión y comunicación con Dios para poder captar qué es lo que Dios quiere de mí, y entonces yo sí poder orar Eso de se, acuerdo con esa voluntad. muy bien, eso se traduce realmente en que cuando nosotros estamos comenzando en este proceso, hemos entendido ciertas cositas, tratamos de, a través de la oración, a través de la intersección, entorcerle brazos a Dios. Decirle, Dios, yo quiero que me dé tal cosa. Entonces ahí se refiere el pastor Villalobos exactamente a eso. Uno tiene primero que poner por delante de todas las cosas la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, no es lo que quiera la otra persona que esté dando conmigo o por la cual estamos intercediendo. Primero y principal, la voluntad de Dios. Porque si no estamos es torciéndole el brazo a Dios, y en ese proceso se hieren muchos. Dicen, bueno, pero si oramos por tal cosa y ocurrió tal otra cosa, a lo mejor no era la voluntad de Dios. Así que no se desanimen. A lo mejor no era el tiempo de Dios. Por lo tanto, no se sigan desanimando. Uno siempre tiene que tener cierta estructura a la hora de orar y a la hora de pedir. Y esas dos proposiciones de cómo divide el pastor la oración, pues me parece que va consona a lo que tenemos que buscar siempre de la oración y de la intersección. Gracias. Alinearnos con la palabra de Dios es una clave para poder recibir esa respuesta. El peligro es estar en la libertad. Dios nos dio libre albedrío y pedir bien, porque a veces uno no pide lo que conviene, sino pide uno lo que quiere y no lo que debe pedir. Y hay cosas que a uno le parecen malas, pero realmente son buenas desde la óptica de Dios. Entonces, qué importante recordar hoy la manera como el Señor Jesucristo oró y en las circunstancias en que Él oró. Él oró siempre, y oró especialmente cuando fue a comenzar su ministerio. Oró, hizo énfasis en la oración porque le enseñó a sus discípulos a orar. Él entrenó a los discípulos a orar. Pocos se entrenan para orar. Les enseñó cómo orar. Les enseñó, como que ya todos nacimos aprendidos. Si bien es cierto que la palabra nos dice que no hagamos vanas repeticiones, pero sí hay que decir a la gente cosas básicas. Que hay que pedir por otro, pues hay que pedir por provisión, porque todos necesitamos provisión. Por protección, porque necesitamos protección. Y por dirección, porque toda decisión que se tome debe estar orientada por la dirección de Dios. ¿Cómo pido? Por provisión, protección, dirección, usando el nombre de Jesús. Pidiendo en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis en mi nombre será hecho. Pero qué interesante que Jesús oraba. Jesús Jesús oraba. oraba y era el Hijo de Dios. Sí. Que cualquiera pudo haber dicho, pero si es el Hijo de Dios, ¿para qué No, ora? no, Si ya tiene el poder.
y Jesús era el Hijo de Dios y él oraba al Padre. Y nosotros, ¿cuánto no deberíamos más orar? El Señor Jesucristo expresó y nos enseñó lo que significa sujeción a autoridad, porque Él no quería hacer cosas a las que Dios no le había mandado. Dijo, en las cosas de mi Padre no es necesario estar. Primero, cuando fue a elegir a sus discípulos, duró toda la noche orando. Es decir, que Jesús oró por lo menos 1 hora por cada discípulo, y uno de esos le salió malo. Ejemplo de oración, Jesús. Y es un ejemplo de oración, pidiendo la dirección de Dios. Otra característica es que lo hacía en secreto. No andaba contándole al uno al otro, te estoy llorando, callado. Callado. ¿Cuántos de los que están aquí viendo o los que están aquí han pasado noches en vigilia, pidiendo protección, provisión y dirección de Dios por otros o por nosotros mismos? Y es un ministerio secreto. Y quizás los intercesores es un ministerio que aparentemente como que no figura, como que no aparece porque no tiene mucho protagonismo. Pero en realidad las iglesias, los ministerios y todo lo que se hace dentro del cuerpo está sustentado por la oración, porque hay 2 rodillas que se doblan para sustentar y el levantar y construir el propósito de Dios. También Jesucristo oró en público y lo hizo también en público. Hay momentos en que hay que orar. A veces la gente llega con la necesidad y es mejor decir, oremos, oremos, oremos. Estamos en una cita médica esperando para ser atendidos y de pronto alguien te comenta algo y debemos decir, ¿tú quieres que oremos por esto? Y enseguida usar esta oportunidad para orar y para presentarles al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. No sé cuántas veces has recibido esa respuesta a la oración intercesora. En mi caso personal, muchas veces que hay que tomar decisiones, le he pedido a Dios que me hable. Y me ha puesto gente de otro país que me llame y me dé una palabra sin pedirse. El Señor me despertó a orar por usted y un día yo le estaba diciendo al Señor hace mucho tiempo en una situación bien difícil, le estaba diciendo al Señor, bueno, tú me llamaste, tú estás aquí, pero pues yo lo que estoy pasando no me parece que sea lo mejor. Sin embargo, no me hablas, yo quiero que me hables. Y Él me hablaba por la palabra, pero yo miraba y como que no asimilaba. Y un día caí de rodillas, 2 de la mañana eran más o menos, y estaba gimiendo. Le dije al Señor, exprésate. ¿De verdad tú estás aquí? Y sonó el teléfono a esa hora. Y era una persona de la congregación y me dijo, pastor, perdone que lo llame a esta hora, pero es que mi hija se despertó, ella tuvo un sueño que estaba orando por usted y está hablando en lenguas, no para de hablar y me dijo que lo llamara. Discúlpeme por llamarlo a esta hora. Y efectivamente me la pasa el teléfono y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y enseguida la niña empezó a hablar, el Señor tomó a la niña para hablar. Así dice el Señor. Por 45 minutos esta niña estuvo hablando al teléfono y yo ahí lloré como un niño de ver la fidelidad de Dios. Dios tenía otros intercediendo y muchas veces uno se siente como solo, como que el Señor se olvidó de uno y sin embargo el Señor no se ha olvidado. Es una experiencia que está relatada en uno de los libros como El Señor me llamó por teléfono, porque no importa la circunstancia en que estemos, Dios va a usar las personas de alrededor o a la distancia, donde sea, para expresar que Él está con nosotros y para levantarnos, porque a veces uno dice, si no es en la iglesia o si no es a través de un líder o de otro, no voy a recibir la respuesta. Y resulta que Dios tiene en el mundo entero hombres y mujeres orando. Sí. Daniel tuvo un sueño acerca del África. Y desde ese sueño hasta estamos orando por el África. No sé si tú estás orando por África, pero ese sueño valdría la pena que lo compartieras
parte de ese sueño. Por ahí me llama la compañera de África y me dice que ella está preparando la maleta. Ah, la otra misionera que vio en el sueño. Y Dios habla a través de los sueños Claro. también. Le pone cargas a uno. Sí, el enemigo no lo va a mandar a predicar al África, ni a ponerle carga. Todo lo de Dios bueno, agradable y perfecto se dará en el momento Sí. que se tenga que dar. Fue un sueño, pues, primero fue repetitivo y segundo, hubo un enlace al mismo tiempo con otro miembro de la comunidad cristiana y hubo esa impresión, porque si hubiera sido mi sueño y ya más nada, pero había otra persona también que tuvo el mismo sueño con el mismo país y para el mismo evento. El sueño era que parecía como una ciudad abajo muy humilde y en esa ciudad pues gente africana, por supuesto de color, y una voz que me decía, aquí es. Estaba yo perdido volando en helicóptero, no sé qué sería, aquí es, me miraban y aquí es. Y uno trata de, pues a veces no hacerse el entendido o el hacer por encima el sueño. Pero Dios de hecho, pues si tiene un propósito, y no me pase a mí como Jonás. Jonás con la ballena, me toma aquí en Miami y me bote allá en las costas de De Nigeria. El propósito de Dios no se pueden cambiar aún queriendo. A mí me pasó una cosa bien de Dios. Yo tenía un hermano de misionero en Israel, estaba de misionero en Israel hace más o menos unos 7 años, ¿verdad? Más o menos. Y una madrugada, que yo me levantaba de madrugada a orar con varias amigas, una amiga llega y me dice, ¿tienes algo por orar? Y entonces le digo yo, sí, tengo necesidad de orar por mi hermano, tengo algo muy fuerte, no sé qué pasa, necesito orar por mi hermano. Y entonces dice, bueno, ahorita vamos a orar. Pero en eso ella se vuelve y me dice, uy, yo también estoy sintiendo carga fuerte por tu hermano. Y empezamos a orar por mi hermano Roberto, por protección, que Dios lo protegiera, que los ángeles acamparan, porque ustedes saben que en Israel han habido bombardeos y cosas, y en ese tiempo en que él estaba ya trabajando de misionero, estuvo por 4 años, fue un tiempo donde fue bombardeado varias veces y estaba fuerte la cosa. Bueno, me acuerdo que terminamos la oración, yo me quedé tranquila, sentí paz. Al siguiente día él me llama por teléfono y le digo, después de que hablamos le digo, oye, ayer el Señor puso en mí muy fuerte orar por ti, y me dice, ¿a qué hora? Y le digo yo, a las 5 de la mañana cuando empezamos la intercesión. Y claro, con el cambio de hora era como mediodía, algo así. Y entonces me dice, ¿a esa hora tú estuviste clamando a Dios por mí? Le digo, sí. Me dice, a esa hora yo estaba en una tienda, estaba con un rabino, a una tienda, y en eso yo le dije a él andaba buscando unos zapatos, y yo le dije, vamos mejor a la tienda del frente. Y cuando él y yo cruzamos a la tienda del frente, sonó una bomba, y una cabeza cayó exactamente en mis pies. La bomba cayó en la tienda donde él estaba. Él se pasó a la otra tienda. Dice, yo vi los pedazos de cuerpo cayeron hacia alrededor. Dice, no tienen idea lo terrible que fue. Y gracias por orar por mí, gracias porque tú intercediste por mí en ese momento. Y yo sentí de Dios que eso era, y muchas veces me pasa, bueno, mi esposo lo sabe, me pasa muy frecuente. Y yo obedezco la voz, yo digo, eso es Dios que me está poniendo a orar por alguien. Yo me acuerdo también de una experiencia que tal vez valga la pena mencionar acá delante de tanta gente, que fue que un huracán enorme, grande, estuvo al frente de las costas de Costa Rica, y la dirección en que venía era para entrar a Costa Rica. En Costa Rica nunca ha entrado un huracán, pero ese huracán, decían, viene
viene en esa dirección. Y entonces es la primera y única vez, tal vez, que he visto yo el pueblo de Costa Rica orar unido, sin importar qué religión, qué denominación, nada. Todo el pueblo oraba en parques, en iglesias, fueron como 2 o 3 días que estuvo ese huracán ahí, así, al puro frente de las costas de Costa Rica en el Atlántico. Y al tercer día el huracán hizo así, se fue para otro lado. Hubiera arrasado con Sin Costa Rica. sin ninguna explicación científica. Entonces yo digo que es importante en países como, en lugares como la Florida, que estamos todo el tiempo pendientes de un huracán, o lugares donde, como Los Ángeles, que hay pendientes del terremoto, del gran terremoto, que el pueblo se una, interceda por esas cosas. La oración opera en el sentido de cuando se unen uno y otro, y en mayor cantidad de personas estén orando por lo mismo en unidad, más poder va a ser para variar las circunstancias, como tú decías. Es muy cierto eso, pastor, y de verdad que muchas gracias por los testimonios que nos alientan a responder con oración cuando el Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros una carga. Tuve que reprender a un hermano en estos días porque, hablando del avivamiento de Miami, me dijo: pastor, pero yo estoy orando para que venga un huracán por acá. Yo dije: ¿cómo así? Digo: sí, porque si viene el huracán se van a llenar las iglesias, ahí sí va. Para que no vengan. Y entonces, porque cuando usted ha visto que salen los avisos que viene el huracán, ahí sí llegan a la iglesia, ahí sí se Por temor y unen. por miedo. Por miedo. Pero obvio, estamos esperando lo bueno, lo agradable y lo Amén, perfecto en amén. Dios, y proclamamos que Dios tiene esta tierra en sus manos y Amén. que la sangre de Jesús está cubriendo este territorio. Y aquí también tenemos que tomar autoridad aún para derribar cualquier argumento que se quiera levantar en contra de la iglesia, en contra de las ciudades, en contra de este país. Estamos en este país en contra de las familias, en contra de los niños. Temas es lo que hay para un intercesor. Temas especiales están a la luz. Daniel nos dio un ejemplo. Daniel en la Biblia, Belsasar, Nehemías. nos dio Nehemías en la reconstrucción de los muros a través de la intercesión. Esther, Ana. Ana, Débora, intercesores Sí. en la palabra de Dios, y hoy también se puede escribir que aquí estén intercesores como Elsa, como Ángel, como Esther, como Eliana, como Daniel, Farídez, Héctor, Giselle, Diego, Gonzalo y María Teresa, quien en esta hora nos despide de la audiencia en Cristo en casa. ¿Tienes algo más que decir, María Teresa, para cerrar este? Ahora sí llegó tu hora. Mira. Sí, que yo me acuerdo que hace como 2 programas, me parece, estábamos también hablando, no, el programa pasado de la oración. El ayuno. No, del ayuno fue, sí. Y entonces estábamos dando cada uno testimonios de lo que nos había pasado, ¿no? Últimamente, algo bueno que nos había pasado. Y nuestro amigo que está detrás de las cámaras, Sergio, dijo que también teníamos que tener en cuenta que no solamente era por lo que nosotros habíamos pedido o orado por eso, por esa bendición, sino que también era porque habían otras personas Orando. en cadena orando también para que nos llegue esa bendición. Entonces, Correcto, sí. está más que comprobado que mientras más personas estén orando por eso, pues La unión produce la fuerza, y si 2 o más se ponen de acuerdo, será hecho. Exactamente. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de la www.freechapel.net. Pueden sintonizar también nuestro programa de Cristo en Casa a través de www.cristoencasa.com. Nuestro servicio dominical ahora es a las 9 de la mañana. No se olviden de sintonizarnos. Gracias a todos nuestros invitados. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Bye. Bendiciones. Bendiciones. ¿Comieron?